Es un honor para mí estar siempre al tanto de lo que ocurre en esta bella ciudad a través de la voz del Tomebamba. En efecto, no podía ser de otra manera. Quienes hemos desafiado al poder cuando de una u otra forma exigimos que cuentas claras, como todo ciudadano común, y cuando uno es militar y levanta la voz ante un presidente o un expresidente que se creía embestido de todos los poderes, la cosa cambió totalmente para mí. Es por esto que con mi resistencia a la tiranía, cuyo coautor es el coronel Alberto Molina Flores, dilecto columnista de diario El Universo, hemos decidido hacer una remembranza de todo lo que vivieron los soldados, desde el ataque a Angostura hasta los últimos días de los aciagos meses de lo que ocurrió en la frontera norte, en el caso de Huacho y los periodistas de diario El Comercio, en donde de hecho también fallecieron 4 colegas míos, infantes de Marina. Mi resistencia a la tiranía no es otra cosa que decirle al pueblo ecuatoriano: las Fuerzas Armadas son del pueblo y para el pueblo. De esta forma quiero cerrar un capítulo de mi vida. Es siempre bueno cerrar ciclos, y creo que un uniformado que no tuvo justicia, me considero una víctima, pero más no una víctima cualquiera. Yo creo que la palabra víctima cabría para todos aquellos que botan la toalla. En mi caso he decidido seguir en la lucha y comenzar una campaña de esperanza para el pueblo ecuatoriano, en donde los nuevos cuadros políticos serán la nueva juventud, inclusive quienes están empezando, de la edad que sean, doctor, de la edad que sean, pero que sientan ese patriotismo y esa profunda vocación de amor a la patria para nutrir las filas de este movimiento denominado Rumbo. Ahora, su carrera fue, usted se considera que fue truncada, terminada, y cuando usted tenía un perfil de militar hacia niveles más altos. Esto le llevó a un enfrentamiento ya político con el expresidente, en ese tiempo presidente Rafael Correa. Después del enlace ciudadano número 490, en Puembo, cuando el expresidente lee letra por letra todo lo que yo le escribí en la carta, recuerde usted que inclusive a las FARC... Usted nos puede recordar a todos, ¿qué le decía en la carta al expresidente? Que sancione la corrupción y que pare la impunidad. Y además de que fue una reacción democrática a una carta que él envió masiva a los miembros de Fuerzas Armadas. Cuando yo le digo, vea, señor presidente Correa, usted ha manifestado que en Fuerzas Armadas no existe odio ni división entre oficiales y tropa, que los liceos navales no son para oficiales y no tienen que ser para la tropa. Ese momento, sumado a ciertas cuestiones más que no vienen al caso, pero que están en el libro, ese momento Correa quería dar un ultimátum a Fuerzas Armadas para demostrar que él era el único que tenía todos los poderes, considerándose un generalísimo. Cuando yo le contesté, se acabó eso. ¿Por qué? Porque el almirante, comandante general de Marina, en el 2016, luego del enlace ciudadano al cual me estoy refiriendo, yo le pedí disposiciones y le dije: mi almirante, al almirante Noboa Rodas, comandante general de Marina, mi almirante, ¿esto es institucional o es del capitán Edwin Ortega? Me dijo: capitán, que Dios le bendiga. Desde ese momento mi lucha empezó y no ha parado hasta el día de hoy. En ese momento también le dijo Correa cómo era malcriado, mentiroso. Mentiroso, malcriado, que nunca me debieron aceptar en la Armada. Mire, la demagogia de Correa es lo que cala hasta el día de hoy en los huesos de más del 60% de ecuatorianos. El momento que nosotros, no solamente a Correa, sino al resto de líderes o de jefes o de dueños de las empresas electorales, cuando les decimos: ya basta, ustedes ya no tienen la oportunidad de cambiar o de seguir destrozando el país, ese momento nuestro país comenzará por un nuevo rumbo. Por eso es que mi movimiento, el movimiento que aglutina patriotas, sin financiamiento, doctor, más que con el financiamiento de nosotros mismos para sacar adelante, por una sola razón: porque el que debe, el que empieza a tener favores desde la campaña, va a terminar luego como lo que pasa hoy en el caso Arroz Verde y el caso Sobornos. Ahora, a partir de eso, usted emprendió ya una tarea política. Después de que sucedió este enlace ciudadano, usted fue dado de baja. Pedí la baja. Ya no tenía seguridad jurídica. Y fue sometido a un consejo de disciplina. Sí. ¿Qué pasó en ese consejo de disciplina? Ese fue el segundo consejo de disciplina. El primero me absolvió porque leyó la carta y la carta
obviamente nos acogimos al derecho a la... Los términos que utiliza usted para referirse al presidente, quizás eso es lo que no le gustó, ¿no? Porque usted dice, dedíquele fuerzas a eso, a no meterse en instituciones serias y honestas, le pide usted al presidente. Yo le invito, doctor, a que analice las cartas de los otros 6 oficiales que fueron llevados a consejos de disciplina. La mía tuvo argumentos del nivel, obviamente del nivel político y del nivel... Yo asumo mi responsabilidad porque yo di el paso a un costado en la Armada para desafiarle al poder, porque ¿sabe por qué? Porque mis jefes lo único que hicieron fueron cumplir órdenes espurias. Pero si usted me dice, en efecto, fue algo que le incomodó al presidente, a Correa, ¿qué no le incomodaba? Todo le incomodaba. Todo lo que iba a favor de los principios y de los valores era lo que más le estresaba. Y le sigue estresando. Alexis Mera, secretario abogado del presidente de la República, decía que ustedes eran una galladita de marinos injuriadores. Sí. Tuve la oportunidad de verle en un café en Guayaquil y le dije que me repita eso en la cara. ¿Usted cree que tuvo los arrestos y la valentía de hacerlo? Así opera la gente de la Revolución Ciudadana. Cuando tienen poder atropellan, pero cuando no tienen poder son unos cobardes. Ahora usted está formando un movimiento político. ¿Cómo va eso? Y le agradezco por la pregunta, doctor. En efecto, el día de hoy recibimos ya la noticia del CNE de que tenemos ya las claves para comenzar ya con la recolección de firmas. ¿El deseo de ustedes precandidatizarse a la presidencia de la República? Todos los que amamos profundamente la patria aspiramos a estar en una papeleta electoral frente y junto a todos los dueños de estas empresas que acabaron el país, con la diferencia que nosotros hacemos política de la sana. A veces es difícil preguntarle a un ex militar, ¿dónde está su tendencia ideológica política? ¿Derecha, centro, izquierda? ¿Cómo se define usted? Yo me considero de centro derecha si hablamos de la doctrina usualmente esgrimida por la política de hoy en día, pero yo me considero un nacionalista de los que aprovechan, que aprovechan su yacta para hacerla quedar bien, no para acabar hasta el último de sus recursos. Y considero yo al Estado, y esto es importante, doctor, en Rumbo nosotros consideramos al Estado no como el padrastro, nosotros consideramos como el padre y la madre de los ciudadanos de bien. Es decir, que el Estado debe tener regulaciones, pero para que nosotros crezcamos en armonía, para que exista inversión y para que a través de una política económica de fronteras abiertas, el Ecuador pueda competir ante el mundo. Esto no ocurre. ¿Qué nos hace pensar que usted, capitán Edwin Ortega, no es algo parecido a lo que fue Lucio Gutiérrez? De hecho, siempre, y le agradezco también por esta pregunta, el señor coronel Gutiérrez estuvo en unidades administrativas, fue un ingeniero de carrera, estuvo la mitad de su vida en una universidad, y la otra mitad, al final de su carrera, estuvo de decán de los 3 expresidentes más corruptos de la historia, junto con Correa. Entonces, si es que hablamos de la carrera militar del coronel expresidente Gutiérrez con la del capitán Edwin Ortega, no tiene ni punto de comparación. Yo mi vida la dediqué de lleno a la infantería de marina y a velar por la soberanía nacional en todos y cada uno de los rincones de la patria. ¿Qué opina del gobierno de Lenín Moreno? Yo creo que es el mismo que Correa, pero sin las variables de tiranía y de abuso de poder. En lo que se refiere a callar las voces, podemos hablar libremente, pero es tan mediocre este gobierno, por así decirlo, por una sola razón: no hay justicia, no existe libertad en los poderes, no existe autonomía en los poderes del Estado. Mandan 10 personas que le rodean a Moreno. Moreno no tiene liderazgo, entonces al ser alguien que fue puesto a dedo por Correa, entonces yo creería que más que un gobierno de transición, lo que es desde el continuismo de Correa, pero con diferentes tintes. Si usted estuviera en el poder, ¿qué haría? Poner orden en la casa. ¿Cómo? Limpiar el patio trasero, llevando a la cárcel a todos los... Pero eso lo dicen todos, ¿no? Los candidatos. Pero ¿sabe por qué no cumplen? Porque tienen favores y tienen tratos debajo de la mesa. El momento que existe un patriota al poder, no hay tratos debajo de la mesa. El único trato y la única relación que existe entre alguien que está de un patriota en el poder es con el pueblo. No existe otra relación. Entonces las coyunturas tendrán que venir en tanto en cuanto se favorezca al pueblo. Bueno, hoy presenta su libro aquí en la prefectura de la SUAY, ¿no? ¿A qué hora es eso? Invitados, sí, a los hermanos cuencanos y quienes se encuentren cerca de la zona son bienvenidos
a las 19 horas en el salón principal de la Prefectura de la SUAY. En la Prefectura de la SUAY presenta Edwin Ortega, el capitán Edwin Ortega, su libro, se llama Mi resistencia a la tiranía. Gracias por su presencia, capitán. Muy amable, doctor, gracias por el espacio. Vamos a volver luego de un momento, 8:32, esta es La Voz del Tomebamba. Inicio de pauta comercial.